expertos en tecnología, innovación, empresarios y sus historias de emprendimiento con las TIC. Esto es Conversaciones TIC. Vanguardia Podcast. Recientemente se habló de una Agencia Nacional de Seguridad Digital, de la falta que puede hacer en un país y específicamente en Colombia por todo el tema de los ciberataques que han sufrido las diferentes empresas del Estado y las empresas privadas. Para hablar de este tema invité a Daniel Valencia. Él es Country Manager en Colombia de Newbox. Es una consultora legal y regulatoria especializada en tecnología y negocios digitales con operaciones en Perú, Ecuador y Colombia. Daniel, bienvenido a Conversaciones TIC. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Daniel, buenas tardes, buenos días y muy buenas noches a las personas que se conectan en cualquier momento, porque esto es un formato podcast donde usted puede escucharlo cuando quiera y donde quiera. Daniel, para aclararle a nuestra audiencia, ¿qué es una Agencia Nacional de Seguridad Digital? Bueno, Alejandro, primero que todo, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es una Agencia Nacional de Seguridad Digital? Eso puede ser un concepto muy amplio, pero básicamente esto surge de un nuevo concepto de defensa nacional que tienen los estados, y es que el concepto anterior que surgió del siglo pasado era un concepto militar absolutamente, y con el surgimiento de la tecnología pues se creó un nuevo espacio que es el ciberespacio, y a través de ese ciberespacio los estados han detectado ciertos riesgos que deben ser atendidos, y que con el concepto solo militar no basta. Entonces, a través de esas agencias que se han creado en diversos lugares del mundo, lo que se ha buscado, uno, es proteger infraestructura crítica. ¿Qué es infraestructura crítica? Infraestructura de telecomunicaciones, infraestructura energética, infraestructura asociada a temas espaciales en algunos países, cualquier otra infraestructura que dependa del entorno cibernético, pues los estados han buscado protegerla a través de esas agencias. Segundo, también lo que han buscado es defenderse de ciberataques. Hay diversa cantidad y tipos de ciberataques que hay alrededor del mundo, y con la pandemia se incrementaron mucho más, con lo cual los estados pues, han buscado estar más pendientes de este tema. También han funcionado como entidades de coordinación y respuesta. Eso, lo que han hecho es, oiga, centralicemos esto para que haya un responsable de coordinar a todas las entidades que pueden intervenir en este tema. Entonces, pueden ser las entidades encargadas de los temas penales, pueden ser las entidades encargadas de los temas de policía, en fin. Sí. Y también para asesorar y capacitar en general. Creo que es algo muy importante que han buscado también es crear cultura de ciberseguridad. Obviamente el ser humano cada vez más está teniendo más contacto con la tecnología, y de la mano de eso hay riesgos. Sí. En la medida en que estas agencias promuevan cultura de ciberseguridad, pues es muy beneficioso para un Estado. Claro, mira, por supuesto. Recientemente la senadora Ana María Castañeda y el senador David Luna radicaron un proyecto para la creación de la Agencia Nacional de Seguridad para combatir la ciberdelincuencia. ¿Cómo interpretas y cómo analizas tú la presentación de esta propuesta y qué alcances tendría en Colombia? Yo lo veo desde dos puntos de vista. Primero que todo, creo que es una noticia positiva que el país esté discutiendo sobre estos temas. Es muy necesario que haya una entidad que centralice la conversación, como lo decíamos en esta parte inicial, que es muy general. Es muy importante que el país tome la batuta sobre este tema. Esto ya se trató de incluir en el plan de desarrollo. Lo que pasa es que el plan lo que buscaba era darle facultades extraordinarias al presidente para que definiera el alcance, las competencias, la estructura de la entidad, y al Congreso no le gustó la idea. Después de que el Congreso rechaza esa propuesta, en efecto los senadores que mencionaste pues avanzaron con la presentación del proyecto de ley. Desde el lado legal, el proyecto de ley tiene una arista muy importante, y es que los proyectos que buscan crear entidades que son parte del orden nacional deben tener iniciativa del gobierno. Entonces, digamos que el proyecto, hasta tanto el gobierno no dé su aval, no puede iniciarse la discusión. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, y eso es una restricción que establece la misma Constitución en los artículos 154 y 150. Ahora, en lo que corresponde al contenido como tal del proyecto,
hemos visto varias cosas. Uno es, por ejemplo, se designa que es una unidad administrativa especial, pero no dice a qué ministerio o departamento administrativo está adscrito, que por el contrario el plan de desarrollo sí lo establecía. La dejaba adscrita al departamento administrativo de la Presidencia de la República. Sí. Otro aspecto que vemos es, digamos que la estructura del proyecto está muy asociada a estos propósitos que mencionamos al inicio. Busca generar actividades de coordinación, tanto localmente como con entidades internacionales asociadas al tema. Le da unas funciones de coordinación, le da unas funciones de evaluación y mitigación de riesgos, le da unas funciones de educación y prevención, de planificación y de ejecución. Pero lo que nosotros hemos visto es que sí hay que buscar abrir la discusión, y para eso es clave que el gobierno intervenga en el tema, porque hasta tanto no lo haga, el proyecto se queda en el papel. Claro. Nosotros hemos estado monitoreando el tema desde Newbox, y hemos visto pues que el asesor presidencial para la transformación digital, Saúl Catán, ya dijo que es una prioridad del gobierno. El gobierno ha insistido mucho que esto es una prioridad, que el gobierno va a preparar un proyecto de ley asociado al tema. No sabemos si al final va a acompañar el proyecto del actual o va a presentar un proyecto propio. Claro, Daniel, sí, aquí en este espacio también entrevistamos al alto consejero para la transformación digital y él expresó su inconformidad porque el proyecto se cayó. Hay un mito de que por eso uno de los temas por lo cual se cayó es que podría generar arbitrariedades en el proceso de seguimiento de temas digitales. ¿Cómo se puede decirle a la ciudadanía y pues a las entidades que esto beneficia efectivamente a un país donde estamos hablando que en el 2022 Colombia tuvo 20.000 millones de intentos de ciberataques? Sí, de acuerdo. Digamos que un riesgo que se corre en los planes de desarrollo es que se abordan mucha cantidad de temas. En mil cantidad de temas tratan de discutirse porque obviamente pues corresponde a las bases iniciales de un gobierno y hay que abordar muchas cosas. Yo defiendo que, y en general en Newbox creemos mucho en eso, que las mejores políticas públicas asociadas a tecnología son las que se construyen teniendo en cuenta la opinión de todos los actores que intervienen. Y creemos que a la marcha que iba el plan de desarrollo no iba a permitir una discusión profunda y que darle facultades extraordinarias al presidente iba a impedir que el legislativo, que es el responsable de regular nuestros derechos y nuestras obligaciones, no estuviera en esa discusión. Entonces, sí creemos y estamos de acuerdo con la posición de que esto se debía discutir. Por supuesto, claro, ahora, y da tiempo para eso, para discutirlo y para conocer las versiones también del sector privado. Exactamente, y eso es clave, la intervención del sector privado es clave, y en la medida en que sea solo un proyecto de ley dedicado a esto, pues el sector privado va a poder agregar mucho valor, a diferencia de cómo se dio el debate del Plan Nacional de Desarrollo. Claro, por supuesto, y esto gana mucho terreno con la propuesta de los senadores David Luna y Ana María Castañeda. ¿Ya pasaría con esta propuesta de ser una política reactiva a una política preventiva? Sí, sin duda lo que se está buscando es prevenir. El país, como tú lo dijiste, tiene una cantidad muy importante de intentos de ciberataques. Somos el segundo país, como lo dice la misma exposición de motivos del proyecto de ley, con más ciberataques en América Latina después de Brasil. Entonces, sí tenemos que ponernos en la tarea de prevenir y anticiparnos. Además, porque hay algo que hay que tener en cuenta. La tecnología va a una velocidad muy importante y no estar preparados nos implica estar muy expuestos, y los ciberdelincuentes están pendientes de eso, saben qué países tienen políticas, saben qué países no tienen controles, y en función de eso pues despliegan sus actividades. Y algo que quería precisar ahí sobre lo que me dijiste hace un momento del mito sobre la intervención a los ciudadanos. Yo creo que al final en los estados el riesgo de que se dé un mal manejo en una entidad y se termine espiando o accediendo a información privada de los ciudadanos está latente. La clave es que en esta discusión sea muy importante garantizar, uno, la independencia de la entidad, y dos, la capacidad técnica. Es fundamental que a la hora de discutir este tema se tengan en cuenta esas dos aristas, porque obviamente cuando hablamos de ciberseguridad al ciudadano le puede terminar preocupando que lo intervengan, por supuesto, arbitrariamente, porque obviamente si es judicialmente, si es con todos los estándares
establecen la ley y la jurisprudencia para acceder, pues perfecto. Ese miedo va a estar latente siempre, y lo más importante es que en esa discusión, como dije hace un segundo, se conserven la independencia de la entidad y la capacidad técnica. Claro. Daniel, ¿cuánto puede costar el mantenimiento y la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Digital? Mira, esa información nosotros no la tenemos, pero yo creo que depende mucho de qué quiere hacer un gobierno y qué capacidades quiere que tenga la agencia. Si quieren, en el proyecto de ley de los senadores, la agencia tiene grandes capacidades e incluso se crea un fondo independiente para financiar. Sí. Es muy importante que en efecto esas capacidades que defina el proyecto pues cuenten con la financiación necesaria. Si no se hace, pues al final se va a quedar en el papel la creación de la agencia, se van a crear unos cargos, pero si no tienen el presupuesto para desplegar todas las actividades que hay que desplegar, pues no va a tener la forma de atender las necesidades que tiene. Sin duda, los temas de tecnología a la marcha que avanzan necesitan mucha inversión y mucha decisión por parte de los gobiernos de atacar desde la raíz estos temas. Por supuesto, y cuando se habla también que va más rápido la tecnología que la legislación, también pasa. Daniel, ¿cómo estamos en América Latina desde la mirada de ustedes, que pues tú revisas y gerencias operaciones en Perú, Ecuador y Colombia? ¿Cómo estamos en América Latina en todos estos niveles de ciberseguridad? Si hay otros países que ya vemos que seríamos pioneros que manejen este tipo de organismos para prevenir los ciberataques. Sí, sin duda, en general en América Latina, como en muchos aspectos, pues estamos un poco quedados, ¿sí? Únicamente Brasil tiene una Agencia Nacional de Seguridad Digital, Colombia está iniciando la discusión y del resto de países de la región no se ha avanzado mucho en el tema. Sí creemos que es muy importante que todos los países empecemos a discutir sobre el tema, y algo fundamental, es muy importante mirarnos como región a la hora de hablar de temas de tecnología. En Newbox propendemos mucho por eso, articulamos mucho la discusión a nivel región andina, y queremos hacerlo con otros actores de América Latina, donde en efecto las políticas públicas de tecnología busquen construirse sobre una base técnica y segura para todos. Daniel, hagamos unas recomendaciones en dos miradas. Unas recomendaciones o unos mensajes para los ciudadanos normales que ven esto como un tema que podría ser algo tipo riesgo porque lo pueden como que estar expuesto. Y otras recomendaciones o una mirada para los empresarios. Bueno, una recomendación para los ciudadanos es estar enterados de estos temas. Es muy importante entender cómo actúan los ciberdelincuentes en nuestro día a día, cómo llegan a nosotros a través de mensajes de texto con un enlace que puede terminar obteniendo mi información, cómo llegan a través de un correo electrónico con un archivo adjunto en el cual si yo lo descargo acceden a mi equipo, cuáles son esas actividades que se hacen para obtener mi información. Y algo clave, desconfiar mucho. A la hora de recibir información que no estamos esperando, es clave desconfiar y tomar las medidas para detectar si en efecto esa información está dirigida de una forma fidedigna hacia mí, o si por el contrario lo que está pasando pues es que están tratando de acceder a mi información. Y hay muchas formas. Desde la ortografía del correo electrónico es un gran indicador, hasta ese simple hecho de, venga, esta información yo no la estaba esperando, o este correo o este contacto no lo reconozco, no le voy a permitir que acceda a mi equipo o no voy a abrir ese link. Y eso es clave, o sea, es clave que, como decía al inicio, haya cultura de ciberseguridad. Y para que sea clave la existencia de cultura de ciberseguridad, es clave que los estados le informen de una forma muy simple a los ciudadanos cuáles son esas estrategias que están utilizando los ciberdelincuentes. Ahora, respecto a las empresas, y antes de decir una recomendación para las empresas, el contenido del proyecto de ley en general es muy bueno, pero yo sí creo que tiene una oportunidad en la relación con el sector privado, ¿sí? Porque el artículo 12 establece una serie de sanciones por informar tardíamente o no informar riesgos de ciberataques o la ocurrencia en efecto de ciberdelitos. No hay una diferenciación clara en el proyecto sobre qué tipos de ataques o qué empresas son las que deben informar, y eso es muy importante porque es que en Colombia más del 90% de las empresas son MIPYMES, que en muchos de los casos no tienen ni siquiera un departamento de sistemas. Entonces,
es muy importante que el proyecto de ley, uno, sea muy claro en cuáles van a ser las obligaciones de las empresas y dos, cuáles van a ser las consecuencias de incumplir esas obligaciones y que tenga muy en cuenta el tamaño de las empresas a la hora de establecerles obligaciones, porque si no, el pequeño empresario que no tiene conocimiento de ciberseguridad y puede que ni siquiera tenga conocimiento de este proyecto de ley, le ocurre eso y al final no lo informa, o ni siquiera tiene conocimiento de que le ocurrió y termina siendo sancionado. Yo sí creo que hay una oportunidad de que al principio tengamos una etapa muy pedagógica, en especial con las MIPYMES, para que tengan claros los conceptos y las medidas de seguridad que deben adoptar. Y al sector privado en general, la recomendación obviamente es, uno, participar mucho de estas discusiones. Yo creo que es clave que el sector privado se vincule mucho alrededor de la discusión de la creación de la agencia para, en efecto, establecer cuáles van a ser esas responsabilidades que le van a surgir de esto. Y dos, es importantísimo que también esté la academia. La academia tiene muchísimo por aportar en estos temas, y no solo las facultades de Derecho, las facultades de Ingeniería, las facultades de Ciencias Políticas, en general, mucha parte de la academia pueden aportar a la construcción de una política pública de ciberseguridad que nos permita dar un salto hacia el futuro en ese sentido. Bueno, pues sabemos que todos podemos estar expuestos a estos temas de ataques en ciberseguridad, tanto ciudadanos como empresas. Daniel Valencia, Country Manager de En Colombia de New Books, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Conversaciones TIC. No, Alejandro, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muy abierto siempre a discutir sobre estos temas tan interesantes y tan retadores para el país. Estamos donde todo el mundo escucha. Vanguardia Podcast. Consultamos a uno de los ponentes de este proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de Seguridad Digital, el senador y exministro TIC, David Luna. Esta fue la explicación que él nos entregó y todos los alcances que tiene el proyecto. El proyecto de ley que presentamos tiene un claro propósito, tiene claras funciones, financiación y la estructura. Es totalmente transparente y sobre todo expresa de manera textual que todas las labores que se desempeñen en ella tendrán estricto cumplimiento de derecho a la protección de datos personales, de conformidad con nuestra Constitución y con la ley estatutaria de Habeas Data que fue tramitada en 2012. ¿Cuáles son las funciones de la agencia? Entre otras, encargarse de la coordinación entre entidades del Estado, empresas del sector privado y ciudadanos para mitigar los efectos de los ciberataques. Hoy, lamentablemente, esa coordinación no existe. En segundo, ofrecer programas de educación y concientización a los ciudadanos para que tengan información clara sobre cómo detectar amenazas cibernéticas y cómo proceder en caso de ellas. Es de suma importancia porque un ciudadano, al abrir un link desconocido desde un correo de una entidad que trabaja, puede brindar información indeseada de su empresa o de su persona a ciberdelincuentes. Y en tercer lugar, estará encargada de diseñar el Plan Nacional de Seguridad Digital y Ciberdefensa de la Nación, que lamentablemente hoy no existe. De ser aprobado este proyecto de ley, Colombia contaría con una entidad que sea la responsable de la coordinación y respuesta ante ataques cibernéticos. Garantizaría recursos para enfrentar este flagelo y para capacitar personal experto en la materia. Pasaremos de una política reactiva en materia de seguridad digital, lo cual en ciberdefensa puede ser demasiado tarde para el robo de información, a tener una política preventiva que vaya un paso adelante de los ciberdelincuentes y se proteja a los ciudadanos en el ciberespacio. A nivel latinoamericano, Colombia sería pionero y ejemplo en la región al tener la primera agencia especializada en la materia. El Fondo Nacional para la Seguridad Digital y Ciberdefensa busca que la Agencia Nacional de Seguridad Digital sea autosostenible en la financiación de su funcionamiento y de su operación. Esto para que no pase lo que lamentablemente pasa hoy, y es que muchas de las entidades que tienen funciones en esta materia están desfinanciadas. El fondo será compuesto de los fondos que corresponden hoy al Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas, al 1% del Fondo Único de TIC y obviamente financiación extranjera
para que pueda constituirse en aportes de cooperación. No constituye mayores gastos porque evidentemente los fondos hoy asignados se utilizarán para nutrir el que estamos creando. Los colombianos tenemos que entender que la ciberseguridad no es un tema de ciencia ficción, de hackers encapuchados o con máscaras. Es un tema que afecta la estabilidad del país, que pone en riesgo sus datos personales y que es una modalidad de crimen que actualmente genera más dinero que incluso el narcotráfico. Obviamente es el Congreso, entidad política que tiene que tomar decisiones al respecto. Vanguardia Podcast. Para este tema de la Agencia Nacional de Seguridad Digital, también consultamos la opinión de Byron Prieto. Él es director general de E-Diligence y exdirector del Laboratorio de Informática Forense de la Superintendencia de Industria y Comercio. Esto fue lo que nos dijo. Las tecnologías disruptivas han traído consigo una serie de riesgos para la humanidad. Inclusive han puesto a hablar a muchos pensadores en torno a la supervivencia de la humanidad a partir de desarrollos como la inteligencia artificial. Yo creo que empezar a pensar en que las tecnologías disruptivas pueden poner en peligro nuestra supervivencia es ponerla al mismo nivel, por ejemplo, del cambio climático. Por esta razón, yo creo que es fundamental que los gobiernos empiecen a implementar medidas. Y justamente creo que la Agencia Nacional de Ciberseguridad era eso. No es una cuestión política, no es una cuestión que la deba adoptar un presidente u otro. Debe salirse un poco de la discusión de si es de izquierda o si es de derecha y empezar a pensar que como país debemos unirnos en torno a esta problemática. Por supuesto que se deben pensar en metodologías para que esta agencia sea independiente, pero la independencia es algo que es una discusión que se tiene siempre. Para no ir muy lejos, los superintendentes son nombrados por el presidente, entonces digamos que y son a la vez entidades que ejercen vigilancia y control en diferentes aspectos, en temas financieros, en temas societarios, en temas de industria y comercio. Entonces digamos que la independencia sin lugar a dudas es algo relativo. Entonces pretender de alguna manera que una agencia no sea independiente del presidente, pero que entidades que ejercen vigilancia y control como superintendencias sí lo sea, pues es algo que resulta un poco complejo desde el punto de vista de las instituciones. Entonces por supuesto que se debe mejorar aspectos que haya planteado eventualmente el proyecto de ley de la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, pero retrasarnos a ella o detenerla es un retraso que al final nos afecta a todos. En síntesis, como gobierno no se puede retrasar la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad por cuestiones políticas. Más bien se debe ver la necesidad como humanidad que se tiene con respecto al desarrollo de las nuevas tecnologías y a los riesgos que existen para poder enfrentarlos. Y creo que esa decisión es retardataria por parte del legislativo en este caso. Vanguardia Podcast. Como dato adicional a este episodio, y de acuerdo con la información que nos enviaron los senadores de la República, Colombia es el segundo país de América Latina con más ciberataques presentados. Según el Foro Económico Mundial, los delitos cibernéticos incrementaron en un 600% después de la pandemia. De ser aprobado este proyecto, Colombia sería pionera en la región a la hora de crear una agencia nacional que proteja y vele por la seguridad de sus ciudadanos y sus datos personales en el ciberespacio. Además, el proyecto plantea la obligatoriedad de que las entidades públicas y empresas privadas informen a la Agencia Nacional de Seguridad Digital de manera oportuna
acerca de posibles riesgos de ciberataques y delitos cibernéticos con el fin de estar a un paso adelante de los ciberdelincuentes. Como siempre, gracias por llegar hasta aquí. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este episodio completo y llegar hasta este último minuto. Y la recomendación de siempre: ve al perfil de Spotify, búscalo y califícanos con 5 estrellas. Esto nos va a ayudar a llegar a más personas como tú. Recuerda, nosotros estamos hablando donde todo el mundo escucha. Yo soy Alejandro Guzmán, periodista y subgerente de innovación de Vanguardia. Esto es Conversaciones TIC. Nos vemos en la web. Chao, chao. Expertos en tecnología, innovación, empresarios y sus historias de emprendimiento con las TIC. Esto es Conversaciones TIC.